Hay violencias que no se oyen, no hacen escándalo, no salen en las portadas de los periódicos, pero están ahí. Están cuando una persona con discapacidad se levanta y antes de salir de casa ya sabe que el día va a implicar obstáculos innecesarios. Están cuando alguien piensa dos veces si vale la pena denunciar algo, porque saben que probablemente no le van a entender. Están cuando una madre escucha que en la escuela no están preparados para su hijo. Y lo más grave es que muchas veces nadie lo llama violencia. Se llama trámite, se llama protocolo, se llama falta de presupuesto, se llama costumbre. Pero cuando una persona vive sistemáticamente con menos acceso, con menos información, con menos autonomía, eso tiene un nombre y ese nombre es violencia. Hoy, hoy no vamos a hablar solo de agresiones físicas, vamos a hablar de la violencia institucional, de la violencia social, de la violencia comunitaria. Pero más importante todavía, vamos a hablar de cómo se previene. Porque la prevención no empieza cuando ya hubo daño, empieza cuando decidimos que ninguna forma de exclusión es aceptable. Esto es, hablemos de inclusión con el potro. Comenzamos. Entender la violencia más allá del golpe. Cuando pensamos en violencia, casi siempre pensamos en el acto visible, en el golpe, en el grito, en el abuso evidente. Pero la violencia también puede ser silenciosa, estructural y persistente. En el contexto de la discapacidad, la violencia muchas veces no es un acto explosivo, es un entorno que no considera, es un sistema que no adapta, es una sociedad que no cuestiona. Hay algo que tenemos que entender con claridad. La violencia no siempre es intención, muchas veces es indiferencia organizada. Cuando una institución sabe que debe hacer ajustes razonables y no los hace, eso no es neutralidad. Cuando una escuela sabe que puede adaptar métodos y decide no hacerlo, eso no es incapacidad. Cuando una autoridad sabe que debe capacitar y lo pospone indefinidamente, eso no es descuido, eso es una forma de violencia estructural. Y lo estructural tiene algo peligroso, se vuelve normal. Y cuando algo es normal, deja de indignar. Violencia institucional cuando el sistema produce exclusión. La violencia institucional no ocurre en un vacío, ocurre cuando el propio Estado, que debería garantizar derechos, termina siendo una barrera. Pensemos en hospitales. ¿Cuántos protocolos están verdaderamente adaptados para personas con discapacidad? ¿Y cuántos protocolos para personas con discapacidad intelectual? ¿Cuántos médicos están capacitados en consentimiento informado accesible? ¿Cuántos sistemas de salud contemplan la comunicación accesible como parte obligatoria del servicio? Cuando eso no existe, el derecho a la salud no se ejerce con igualdad. Y no se trata solo de rampas, se trata de comprensión, de información clara, de respeto a la autonomía. Ahora pensemos en el sistema de justicia. Una persona sorda que necesita denunciar violencia, no hay intérpretes, le piden que lleve a alguien que traduzca. Eso rompe confidencialidad, eso rompe seguridad, eso rompe el principio básico de acceso a la justicia. Y cuando eso pasa, el sistema está produciendo violencia. La prevención aquí implica algo muy concreto. Política pública anticipada. No reacción,
no parche, no improvisación, planeación real. La burocracia como forma de control. Hay una violencia que casi no se menciona, la violencia burocrática, esa que desgasta, esa que hace que las personas se cansen antes de terminar el proceso. Formatos imposibles, requisitos innecesarios, filas interminables, lenguaje técnico, incomprensible. Cuando esos procesos no contemplan accesibilidad, la persona queda en desventaja y el desgaste constante también es una forma de violencia y de exclusión. Porque no todas las personas tienen la misma energía para luchar contra el sistema. La prevención aquí no es complicada, es diseñar trámites universales desde el inicio, es lenguaje claro, es atención capacitada, es tecnología accesible. No es imposible, es decisión. Violencia social, lo que la cultura nos enseñó. Ahora salgamos del Estado, vayamos a la sociedad. La violencia social no se firma en decretos, se aprende en casa, en la escuela, en la calle. Se aprende cuando alguien dice, pobrecito, cuando alguien asume incapacidad sin preguntar, cuando alguien infantiliza a un adulto. Esa, esa infantilización constante es profundamente violenta, porque le quita agencia, le quita voz, le quita poder de decisión. Y muchas veces se hace con buena intención, pero la buena intención no elimina el daño. Prevenir la violencia social implica revisar nuestras propias creencias, implica preguntarnos, ¿estoy viendo a la persona o estoy viendo el prejuicio? El mito de la sobreprotección. Una violencia disfrazada de amor. La sobreprotección. Cuando no se permite que la persona decida, cuando no se le deja equivocarse, cuando se le impide asumir riesgos, riesgos normales, eso genera dependencia forzada. Y la dependencia forzada aumenta vulnerabilidad, porque alguien que no puede decidir por sí mismo, está más expuesto al abuso. La autonomía no es un lujo, es un mecanismo de protección. Y la prevención empieza en casa. Violencia comunitaria, el entorno que excluye. La comunidad puede ser red o puede ser muro. Cuando el transporte no es accesible, la persona se queda en casa. Cuando el espacio público no es seguro, la persona se aísla. Cuando la infraestructura no contempla diversidad, la participación se reduce y el aislamiento aumenta riesgos. Las personas aisladas tienen menos redes de apoyo, menos testigos, menos oportunidades de denunciar. Por eso la accesibilidad no es solo comodidad, es prevención de violencia, intercepción de la realidad. Cuando las violencias se acumulan, no todas las personas con discapacidad viven la violencia igual. No es lo mismo ser mujer, como no es lo mismo ser niño, no es lo mismo vivir en pobreza, como no es lo mismo pertenecer a una comunidad indígena. La discapacidad se cruza con otras desigualdades y ahí la violencia se multiplica. Por eso, la prevención no puede ser genérica, debe ser integral y consciente. Prevención, cambiar la mirada. Prevenir la violencia no empieza con castigos, empieza con conciencia. Como miramos, cómo hablamos, cómo diseñamos políticas públicas. La inclusión no es caridad, es corresponsabilidad. Capacitación real, accesibilidad real, participación real, no favores, obligaciones. El papel de las instituciones en la prevención. Las instituciones deben de dejar de reaccionar
y empezar a prevenir con protocolos. Protocolos claros, capacitación constante, participación directa de personas con discapacidad. Nada sobre nosotros sin nosotros. La prevención no es discurso, es acción, acción sostenida. El papel de la familia y la comunidad. La familia puede ser refugio o el primer espacio de violencia. Escuchar, respetar decisiones, fomentar autonomía. La comunidad debe acompañar, no excluir. No desde la lástima, desde el respeto. La violencia hacia las personas con discapacidad no empieza con el golpe, empieza con la omisión, con leyes que no se cumplen, con accesibilidad que se posterga, con decisiones que nunca llegan. Prevenir no es extraordinario, es hacer bien lo básico. Si este episodio incomodó, qué bueno. La incomodidad también educa. Y si estás en un espacio de decisión, recuerda esto, cada omisión también deja huella. Gracias por acompañarme, por escuchar y por no voltear la cara. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy el Potro y esto fue Hablemos de Inclusión con el Potro. Hasta la próxima.